Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal Emprender en Fisioterapia, Salud y Calidad de Vida. Ya sabéis que parte de las actividades que realizamos en el canal son entrevistas a compañeros, a personas, a personajes, a gente que yo entiendo que tienen algo que contar, algo interesante de su vida profesional, para que, bien, a unos o a otros, a algunos tal vez les puede servir de mucho, a otros que piensen que no les interesa, no les sirva demasiado, pero en cualquier caso, la intención que nos mueve al hacer este tipo de entrevistas es pues eso, conocer a personas que tienen una trayectoria a las cuales podamos tomar como referencia o de alguna manera modelar, conocer cómo han sido su trayectoria, qué problemas se ha encontrado, cómo los ha resuelto, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos mueve en las entrevistas y hoy nos toca entrevistar a Rafael Lomas. Rafael Lomas, que además de ser Rafael, fisioterapeuta, pues también es un amigo, aunque antes lo comentábamos fuera de, digamos, de la grabación, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y nos hemos visto en ocasiones, pero no demasiadas realmente, porque Rafael es de Jaén, vive en Jaén y yo vivo en Alcalá de Henares, en Madrid, aunque tengo la satisfacción de decir que soy también oriundo de Jaén, de Sabiote, por lo tanto somos paisanos. Y en tiempos, también antes lo comentábamos, había una persona que se nos fue, en fin, se nos fue demasiado pronto, una persona que era el nexo común entre los dos, era amigo de ambos y de tantos otros, el querido y desaparecido Alejandro Plaza, que fue un personaje fundamental en la fisioterapia española, en la fisioterapia andaluza, primer presidente del Colegio de Fisioterapeutas, fundador y primer presidente del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Andalucía. Y yo sé que Rafael, en ese tiempo de trabajo, de crecimiento, de constitución del colegio y demás, colaboró muy estrechamente con Alejandro y en esos tiempos, pues de vez en cuando nos veíamos. Así que la historia viene desde ahí nos conocemos y entrevisto a Rafael porque es una persona con una gran experiencia, tanto en el ámbito profesional, asociativo, colegial, clínico, académico, y ahora veremos, él nos contará un poco cómo ha ido esa trayectoria. Así que, Rafael, yo te diría, preséntate tú un poco, cuándo estudiaste fisioterapia, dónde, cómo ha sido tu desarrollo así en líneas generales. Pues buenos días, encantado de estar hoy aquí contigo, Ginés. Bueno, yo me llamo Rafael Lomas Vega y soy oriundo de un pueblo más pequeño que Sabiote, de Campillo de Arenas, de aquí de la provincia de Jaén, y vivo desde hace veintitantos años aquí en Jaén Capital. Estudié fisioterapia en Granada, ¿vale? Hice mi primer trabajo fue como fisioterapeuta de atención primaria en el Centro de Salud de Andújar, en Jaén también. Y ahí estudié, bueno, hice varios cursos de posgrado, entre ellos osteopatía. Ginés fue profesor, tú fuiste profesor mío en osteopatía, la estructural, no, entonces no se hacía, no seguía avanzando hacia la formación completa. Y a mí fue una experiencia preciosa aquellos 4 años en atención primaria. También allí pues tuve mi consulta privada durante 3 años, tuve que tener la experiencia de lo que supone montar un gabinete desde cero y subirlo desde cero, ¿no? Hasta tener una clientela y dar una respuesta adecuada a la salud de las personas. Fueron años muy intensos de mucho trabajo y de mucho estudio, que de alguna forma marcaron eh, el devenir de mi vida. De manera que yo las dificultades que tuve en aquel tiempo en Andújar, cuando era un fisioterapeuta muy jovencito, casi imberbe, pues son a las cosas que me dedico 30 años después ahora, ¿no? A investigar ese tipo de cosas, ¿no? Estuve allí, estuve también atención primaria en Badajoz un par de años y, y después pues ya me volví a Jaén, estuve en atención hospitalaria, centros de salud, privados, alguna mutua, atención hospitalaria, y ahí ya Ujú. empezamos con el tema
desde Andújar conocí yo a Alejandro Plaza ya a través de la Asociación Española de Fisioterapeutas. Cuando había una asociación, había una división en la fisioterapia española, existía FAN, no sé si la Asociación de Sí. Fisioterapeutas Andaluza, y Alejandro fue el que nos unió nuevamente a FANAEF y volvimos a estar con nuestros compañeros de toda España. Y desde entonces estuve en el tema asociativo con él, fui su vicepresidente del Colegio Andaluz de Fisioterapeutas años más tarde y su chofer, lo llevaba a todos sitios y tuvimos una relación pues muy amistosa con Juan y con su mujer, con sus hijas y demás. Bueno, yo he vivido la fisioterapia con pasión, ha sido mi vocación, ha sido lo que me ha hecho feliz. Ahora tengo una familia, que es lo más importante en mi vida, pero fuera de mi familia la fisioterapia ha sido lo más importante y lo mejor que me ha pasado en la vida, y las formaciones que he hecho y la osteopatía ha marcado mi vida y trabajo por ello y sigo con más tranquilidad como persona ya mayor, pero con la misma pasión que desde el principio, haciendo cosas diferentes porque es lo que toca en cada momento, porque las canas te imprimen carácter y te hacen hacer otras cosas, ¿sabes? Ahora mismo estoy en la investigación y en la docencia en la Universidad de Jaén. Soy el profesor más antiguo de aquí, de la facultad de aquí de Jaén, y me dedico a transmitir al alumnado lo que viví en aquellos años apasionantes como profesional de la salud, de la fisioterapia, ¿no? Intentar transmitirlo con pasión, que no siempre nos salga igual de bien, ¿no? Qué bien. Pues mira, me alegra y me emociona oír decir esas palabras con tanta intensidad y con tanto amor a la profesión, hasta el punto de colocarlo, obviamente, después de la familia, que siempre es lo primero, pero colocarlo como lo más importante que te ha podido ocurrir en la vida. Eso quiere decir que si para ti es tan importante y tan enriquecedor, forzosamente lo que salga de ti hacia afuera, es decir, hacia el objeto de tu trabajo, ya sea el alumno, ya sean los pacientes, pues sin duda, como sale de lo más íntimo, sale de lo emocional, sale de lo que uno quiere, de lo que uno ama, pues sin duda el resultado no puede ser otro más que magnífico. Así que ojalá, ojalá todo el mundo trabajase así en lo que quiere, en lo que ama, de la manera que tú lo expresas, ¿no? En ese sentido, volvamos un poco atrás. ¿Qué es lo que a ti te mueve, te llama la atención para estudiar fisioterapia? Sí, yo lo recuerdo perfectamente, lo recuerdo, yo tenía 16 años, estaba viendo la televisión, estaba estudiando bachillerato, ¿vale? Y había un programa que se llamaba en televisión española, no sé si había dos o tres cadenas, no había muchas más, Y no que se demás. llamaba Buscar un oficio, ¿vale? Entonces yo sabía que iba a ser médico, enfermero, odontólogo, no sabía exactamente lo que quería hacer de mi vida, Ajá, o técnico de rayos, no sabía exactamente. sí. Pero vi en aquel programa de Buscar un oficio salió fisioterapeuta, que había en España muy poco, había creo que la Escuela de Madrid, de la Complutense y poco más, ¿sabes? Y salieron unas chicas allí, una de las cuales luego la conocí en Granada, una de ellas, Mm, ¿sabes? Con unos aparatos eléctricos, tratando a personas que tenían lesiones musculoesqueléticas, y yo me quedé, mm, yo tenía 16 años y dije, yo quiero ser eso. ¿Vale? Entonces, ya cuando fui a la universidad, pues era de esos estudiantes que son vocacionales, ¿no? Había personas que estaban allí y decían, esta es una profesión de futuro, y entonces ahora mismo hay muy pocos fisioterapeutas y todos tendremos trabajo cuando salgamos sin dificultades. Y estaban estudiando la materia de mañana, ¿no? Para el examen de mañana. Y yo ese día estaba estudiando ya en la facultad, en la escuela universitaria entonces, estaba leyendo otras cosas, estaba leyendo sobre aspectos de la fisioterapia, decían, pero ponte a estudiar para sacar la carrera para cuando acabemos tener trabajo y olvidarte de problemas. Y yo qué no, bonito. yo quería, para mí era, desde el principio era apasionante introducirme en esto Ujú, y qué bueno, saber y estudiar sobre esto. bueno. Y desde esa perspectiva, desde el año 92 que terminaste y esa primera dilatada época de trabajo clínico en lo privado, en lo público, etcétera, y hasta ahora, ¿en qué crees tú, o sea, y viendo la fisioterapia de los últimos años y la fisioterapia actual, ¿en qué crees tú que hemos avanzado
qué logros hemos conseguido y en qué crees que podemos haber o que podemos estar retrocediendo. ¿Cómo ves tú ese panorama? Bueno, a ver, yo hace poco, yo tengo una molestia en el hombro, ¿vale? Ya que corresponde a alguien que hace deporte después de los 50, ¿no? Tengo una molestia en el hombro y yo hace poco iba un compañero y me hizo una, una EPI de esta ecoguiada y estuvimos viendo mi tendón mientras me introducía una aguja en el propio tendón, bueno, en la bolsa serosa de ahí, en el supraespinoso, en el tendón del supraespinoso, y estuvimos viendo la agujita cómo llegaba y cómo hacía efecto, lo veíamos en tiempo real, ¿no? Yo decía, demonios, si a mí me hubiesen explicado que un antiguo alumno me iba a hacer esto a mí, ¿vale? Con ecografía, hemos avanzado mucho en tecnología. La fisioterapia ha avanzado mucho en amplitud de las técnicas que se utilizan, ¿vale? Pero sabes que te digo que al final mi impresión, y te hablo ya como persona, como paciente, yo estoy echando de menos ahora a alguien que me aborde el hombro con osteopatía clásica, porque me sigue crujiendo. Uh-huh. Podemos estar avanzando mucho hacia una gran tecnificación de la profesión, cosa que es Uh-huh. extraordinaria. Estamos avanzando mucho en amplitud de técnicas terapéuticas, pero a lo mejor tenemos que afianzar la base, volver un poco, sí, hacia la base y buscar todo lo que hemos hecho bueno, que es lo que yo aprendí en la Escuela de Osteopatía de Madrid hace veintitantos años, que es buscar un abordaje diagnóstico, qué le pasa a mi paciente, qué es lo que no funciona y buscar que funcione. Decía un traumatólogo amigo mío, dice, mire, Lomas, la traumatología es muy fácil, donde sobra se corta y donde falta se pega. Y yo le decía, pues don Antonio, mire usted, la fisioterapia también es muy fácil. Lo que no se mueve tiene que moverse y lo que se mueve en exceso tiene que moverse menos, ¿no? Y a mí me da la impresión de que en mi hombro hay articulaciones que se mueven en exceso, ¿no? Porque hay articulaciones que se mueven poco. Uh-huh. Y como paciente, yo veo que los fisioterapeutas hemos ido hacia la nube, hemos ido hacia técnicas de diagnóstico por la imagen, pinchamos, tal, pero se nos puede olvidar la base, que es que Uh-huh. nosotros somos la ciencia del movimiento y que cuando algo se queja es porque algo no funciona bien ahí. Y hay que restituir esa función. Sí, yo en ese sentido puedo aportarte alguna reflexión que últimamente he hecho y que creo que la he dejado medio grabada en alguno de los episodios de este canal. Y es que para mí hay tres claves de trabajo en fisioterapia. Una clave es la escucha, pero la escucha entendida como todo aquello que hace que el profesional esté atento a todo lo que expresa, a todo lo que dice el paciente. Hay que conocer al paciente, hay que conocer la complejidad de su problemática y no la etiqueta, no la patología, no la etiqueta diagnóstica, que normalmente es local, es focal y hace que perdamos esa visión de amplitud de razonamiento clínico, al cual nos lleva lo que yo llamo escucha, como término genérico de análisis, de conocer al paciente, de valoración y de diagnóstico, ¿no? Esa es la primera. Yo creo que ahí es donde se tendría a recoger todo aquello que tú estás comentando. Tú tienes un hombro con un determinado síntoma, pero casualmente junto a tu hombro estás tú. O sea, está el resto de tu problemática, el resto de tu cuerpo, que es lo que hay que conocer, y yo creo que esa es la gran aportación que hace la osteopatía al abordaje de escucha y al abordaje diagnóstico que hacemos los fisioterapeutas y todavía más los fisioterapeutas osteópatas. Para mí la segunda parte, la segunda clave es la comunicación y el mensaje, es decir, cómo trasladamos al paciente verbalmente, cómo trasladamos con nuestra expresión incluso corporal, cómo trasladamos, cómo le damos el mensaje de, primero, de que somos nosotros quienes
podemos ayudarle. Y quien en ese momento tenemos el conocimiento necesario que nos da fuerza como para que ese paciente de verdad confíe en nosotros. Porque si conseguimos ese nexo de unión paciente-profesional de confianza, ahí digamos que hemos partido ya de, ¿cómo sería? De la pole position, ¿eh? Para luego mantener ahí una buena carrera y al final ganar. Y la tercera pata, la tercera clave para mí, que está muy relacionado con lo que decías, es la mano. La mano. ¿Eh? Yo estoy muy satisfecho, desde luego, con cómo crece la fisioterapia hacia distintas líneas de abordaje. Una de ellas, sin duda, es ir más allá de la piel a través de un elemento físico como es una aguja, y además, si es posible, que podamos verlo a través de lo que nos ofrece la tecnología, la ecografía. Pero creo que la esencia fundamental del fisioterapeuta es la mano, y esto no podemos olvidarlo. Y yo creo que tu hombro necesita esas tres patas perfectamente. Tu hombro y el resto de los hombros, ¿no? Porque además no sirve de nada si de repente, mediante un mecanismo de analgesia a través de una punción ecoguiada, digamos, disminuyes digamos, resuelves el problema focal de ese tejido, porque seguramente el problema focal de ese tejido ha ocurrido porque hay otras cosas detrás en su Claro. biomecánica, en su postura, en su manejo corporal, que conduce a un estrés determinado en ese tejido, de ese hombro, que provoca ese problema. Entonces, estaríamos haciendo solamente un trabajo, digamos, de la consecuencia y no de la causa, que es lo que tanto preconizamos en osteopatía. Y perdona porque me lo has puesto a huevo, Rafa. Sí, pues te he puesto, aunque yo no se lleve mucho, te he puesto el toro ya delante Sí, sí, te sí. lo he puesto delante. Bueno, yo creo que estamos hablando de la experiencia de dos profesionales con trayectoria, ¿no? Y hemos ido viendo el devenir de las cosas y al final, a ver, fíjate, nosotros teníamos un problema hace años que llegaba la gente a los servicios de fisioterapia, los pacientes, a los servicios de fisioterapia y de rehabilitación, y entraban, venga, entre, pase usted a los infrarrojos, a las tracciones, a esto. Sí, Y yo le digo a mi estudiante, ¿cómo puedes ponerle calor a alguien sin saber lo que le pasa? claro, sí. Sí, sí, es imposible trabajar bien sin hacer un diagnóstico funcional correcto. ¿Sabes? Sí. Claro, esto que ahora dice la profesión en fisioterapia, decimos, hablamos de un diagnóstico funcional, de utilizar escalas funcionales, de saber qué le pasa a mi paciente, cuál es la disfunción de mi paciente, por qué está en esa posición. Esto lo empezamos a aprender los fisioterapeutas, lo hemos hablado muchos antiguos alumnos de la Escuela de Osteopatía de Madrid, cuando fuimos a estudiar osteopatía, porque en osteopatía aprendimos a ser mejores fisioterapeutas, porque empezamos a ver al paciente como un todo y como hay problemas regionales, locales y a distancia que ocasionan una queja en un lugar donde en principio aparece el problema tisular, pero viene de otro sitio. Empezamos a ver la importancia de que no se puede tratar a nadie si previamente no lo has evaluado, no lo has diagnosticado. Entonces, avanzamos en esa dirección y a mí me da la impresión de que a pesar de que es una ventaja enorme, como te decía, una punción ecoguiada es maravilloso y tantas otras cosas que estamos haciendo, y tantas otras cosas que a mí me parece extraordinario. Pero no sé si podemos llegar a caer en sustituir la mala praxis del infrarrojo de antes con la mala praxis del pinchazo de ahora. Es pinchar sin saber por qué, sin saber por qué estamos haciendo las cosas. Entonces es muy importante para hacer una práctica clínica que sea de calidad, pues, es escuchar, que como tú decías, es la parte primera y fundamental, es saber qué le pasa a mi paciente, porque tengo que saber dónde está el problema, establecer esa relación que tú decías de confianza y finalmente tratar con la mano, bueno, podemos también instrumentar cuando llegue el caso, pero hacer esto. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos esa coincidencia y yo lo he visto desde la aula, pero al ser paciente, pues lo he vuelto a ver desde ser paciente, que llegar y decir, venga, pues túmbate y empezar a tratarte directamente. Vamos a ver,
¿Qué te enseñamos? A ver qué me pasa primero y llega a una conclusión y cuéntamelo y demás, ¿no? Yo creo que tenemos un acuerdo en ese sentido. Sí, y creo que particularmente los que estamos en el ámbito de la docencia y sobre todo los que estáis en el ámbito de la docencia de grado, ahí tenéis una responsabilidad muy grande. Saber construir el conocimiento y el pensamiento crítico, pero al mismo tiempo el pensamiento libre del alumnado para que finalmente pueda salir un verdadero profesional seguro de sí mismo y empoderado de sí mismo, con la capacidad de analizar así las cosas y a sus pacientes y no tanto de seguir, que está muy bien, los protocolos. Los protocolos son una guía, son una ayuda, te marcan un cierto camino, ¿no? Pero si no lo hacemos bien, el protocolo al final nos lleva a un A I o U casi en todos los pacientes, ¿no? A tal etiqueta, y a eso me refería antes, a tal etiqueta le corresponde tal cosa, a tal etiqueta diagnóstica le corresponde tal tratamiento. Desde mi punto de vista, eso a otros profesionales le puede venir muy bien. Eso para el fisioterapeuta no es bueno. Claro que no. El fisioterapeuta necesita evaluar de otra manera y necesita conocer la etiqueta que él le pone en ese momento a ese paciente, que no tiene por qué coincidir con la etiqueta del protocolo. Y a partir de ahí, él sí construir el protocolo que necesita ese paciente ese día. ¿Bien? Claro, pero es que yo te iría más lejos, ni al fisioterapeuta ni a ningún profesional. Mira, la medicina basada en la evidencia, que después dio lugar a la práctica basada en la evidencia, ¿vale? Ya lo contempla eso. Es decir, tú tienes la mejor evidencia científica para tratar un problema, una etiqueta, pero que esa evidencia científica es amplia. Es decir, tú puedes utilizar una técnica u otra y hay distintas técnicas que llegan a la misma a la misma solución. Y lo vemos con los estudios científicos, metaanálisis, cómo puedes llegar a mejorar con ejercicio físico o con manipulaciones, o con reeducación postural global, O combinación de las o técnicas. combinación de las técnicas. Pero es que hay un aspecto que es fundamental y que contempla la medicina basada en la evidencia, la práctica basada en la evidencia, que son los gustos del paciente. Exactamente. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta, dos de las cuatro patas. Una es la disponibilidad de la tecnología, es decir, puede que yo no tenga una, una ecografía y tengo que apañarme con otra cosa, o no tengo una onda de choque y tengo que apañarme con otra cosa. Y luego está el gusto del paciente. Yo eso digo a mi alumnado. Hay pacientes que te van a decir, traigo un dolor de cuello y quiero que me cruja porque si no me crujen no me voy a sentir mejor. Y tú tienes que ir y hacer una técnica de alta velocidad manipulativa. Y hay pacientes que dicen, oiga, a mí no me cruja porque creo que me va a hacer daño. Y a lo mejor tienes que adaptarte a ese paciente y hacerle una técnica movilizadora u otra técnica. Es decir, los gustos del paciente son una de las patas de la medicina, de la práctica basada en la evidencia. Y Ajá. tú tienes que adaptarte a los gustos de ese paciente y a su psicología y a lo que necesita en ese momento. Dice, no, no, usted necesita que le peguemos un pinchazo, sí o no, y punto. No, no, vamos a ver. Es que, además del efecto terapéutico concreto, somos un todo. Y como esa persona esté convencida de que el pinchazo le va a hacer daño, finalmente le hace daño. Sí, sí, O sea, tú sí. tienes que modular, tienes que establecer ese diálogo fisioterapeuta-paciente en el que al final te das cuenta qué es admisible para él y, por tanto, qué técnica terapéutica va a ser la mejor para su etiqueta. Y no siempre va a ser la misma. Y con dos varones de 50 años con el mismo problema objetivo, posiblemente van a requerir, en función de sus gustos, de sus expectativas, de su experiencia previa, dos técnicas diferentes. Pero es que eso lo contempla la medicina basada en la evidencia, la práctica clínica, la fisioterapia basada en la evidencia, contempla esa adaptación al caso concreto. No somos solamente músculos, huesos y articulaciones, somos una mente, una experiencia y una expectativa. Y yo creo que el buen profesional, la excelencia final se consigue cuando además eres capaz de adaptarte a este aspecto del paciente.
Muy interesante lo que dices y muy de acuerdo, desde luego, hasta el punto de que si apenas observemos un poco, podemos darnos cuenta también de cómo influye esas preferencias del paciente por las modalidades de terapia, que los profesionales al final, sobre todo los que tenemos una clínica privada y nos viene la gente, digamos, libremente, acabamos generando un tipo de paciente, un perfil de paciente motivado por el modo en que nosotros tenemos de trabajar. O sea, hay fisioterapeutas que por su conocimiento, su manera de hacer, sus preferencias terapéuticas, acaban generando un perfil de paciente similar, un paciente crónico, por ejemplo. Hay otros terapeutas más intervencionistas, más del caso agudo, más de resolver el problema inmediato, y en su manera de hacer hace que no te preocupes, te van a llegar pacientes de ese tipo. Y los crónicos se van a ir al otro, al que maneja ese otro perfil que él prefiere, ¿no? Así que, ¿hasta qué punto en la realidad se constata eso que tú estás comentando? Sí, bueno, sí, al final, claro, un terapeuta pues también es quien es, ¿no? Y tiene también sus preferencias, lo que tú decías, ¿no? Y tienes el que le gusta solucionar todo muy rápido, el que le gusta más establecer contactos largos con el paciente. Eso es un terapeuta o es alguien que vende teléfonos en un centro comercial, también tiene... esto es así. Yo, como ahora mismo como docente, lo que me interesa es que mis estudiantes tengan éxito profesional y solucionen muchos problemas, ¿vale? Uh -huh. Bueno, no sé, hay personas que son a lo mejor más, o sea, yo les enseño, yo les doy asignaturas muy teóricas en primero, de cómo hay que trabajar, asignaturas muy aplicadas en cuarto, de que hay que resolver, pero yo lo que pretendo es que mis estudiantes tengan éxito profesional, porque formo profesionales. Claro. Algunos seré investigador, uno de 100, pero Sí. yo lo que formo son profesionales y yo quiero que esos profesionales tengan éxito. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos la necesidad de explicarles esto, de formarlos, orientándolos. Yo siempre les pongo un ejemplo muy claro. A los de cuarto les digo, es que en 6 meses vaya a tener el paciente en la camilla, ¿eh? No perdáis nunca de vista eso. Y vais a tener seguramente un empleador que va a analizar vuestra capacidad de abordar a los pacientes. Entonces, no perdáis de vista eso. Tenemos que ir viendo ya cómo vamos trabajando. Y tenemos que darle esas claves, explicarles no solamente que hay pacientes que son un hombro, una rodilla, sino que son pacientes en su totalidad. Por supuesto, enseñarles el método científico, que es el método de fisioterapia que dijeron en Alcalá, ¿no? Que definieron tantos compañeros, ¿no? El método de fisioterapia, que es evaluación, llegar a un diagnóstico, intervenir según la evidencia científica, reevaluar al paciente para ver cómo ha quedado después del tratamiento y volver a iniciar todo el proceso, ¿no? Todo esto se lo enseñamos en primer curso de fisioterapia desde el principio, un procedimiento que está validado, digamos, que está aceptado por la profesión. Pero claro, también, además de enseñar estos procedimientos, yo como antiguo profesional, como haber abordado a cientos o a miles de pacientes, les tengo que explicar esto también. No todos los pacientes son iguales y no os va a funcionar siempre lo mismo con el mismo paciente. Uh -huh. Con el mismo tipo de paciente tenéis que tener esa capacidad. Nosotros intentamos en cuarto curso darle una amplitud de miras importante, ¿vale? Luego ya se especializará cada uno en lo que quiera, ¿no? Pero para que tengan herramientas para abordar pacientes diferentes. Al final, si ellos cuando sean profesionales, ellas prefieren ser ese que trata los agudos o el que trata los crónicos, bueno, pues esa ya es su elección. Pero nosotros ahí formamos profesionales que tengan esa visión adicional de lo de lo que estamos hablando hoy aquí tú y yo. Muy bien, Rafael, pues el tiempo pasa rápido y estamos llegando al final de la entrevista para no resultar, después a los que la vean y la escuchen, para no resultar cansinos, como se dice hoy. Y yo espero que, sin duda, los que vean esta entrevista tomarán buena nota de algunos detalles de lo que nos has contado de tu experiencia.
Lo que te dejo es un momento más, el que tú quieras, como para hacer un broche final a la entrevista, algún mensaje, algo que se te ocurra que pueda ser interesante para los que ven y escuchan esta entrevista. Un broche final. Pues es difícil, pero a lo mejor lo que me decían mis abuelos, ¿no? Sobre todo si los que nos escuchan son fisioterapeutas, como si son otras personas, no sé. Decían, lo que hagas en la vida, hazlo bien. O sea, hacer por hacer no es una opción. A mí me enseñaron a hacer en la vida algo que te apasione y que intentes hacer bien cada día mejor, sin caer en la autocomplacencia. Y si lo que haces pues, no te satisface, no te gusta, intenta buscar otra cosa. Pero lo que hagas en la vida, hazlo bien. Es lo que se me ocurre ahora mismo. Pues bueno, me parece un broche final, un consejo que el que te daban tus abuelos, yo creo que es el típico consejo de todos los abuelos, ¿no? Y si no lo han hecho, seguramente es lo que piensan, porque los abuelos, un poco al final de su trayectoria vital, aunque todavía cuando den este consejo les quede mucho tiempo por delante, pero la experiencia ya la han tenido y yo creo que hay que rescatar eso, vivir en la felicidad de hacer lo que uno quiere, de lo que uno disfruta, ¿no? Porque el resultado de aquello que hace indudablemente siempre va a ser mejor que cualquier otra manera, ¿no? Así que, Rafael, pues muchísimas gracias por tu participación en esta entrevista y esta no quita otra. Y espero darme una vuelta por Jaén, por la universidad en cualquier momento y vete por allí, o bueno, si antes coincidimos en alguna otra circunstancia, pues estupendo. Muchas gracias, que tengas buen día y que sigas trabajando tan animosamente. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo, por invitarme. Ha sido un placer volver a estar contigo. Me he sentido muy a gusto. Un fuerte abrazo. Gracias.